de cómo construir un negocio apalancado en el programa educativo. Y por qué durante todo el tiempo que oyes en los audios, uno de los mayores no inconvenientes y a veces bendiciones que tiene el negocio es que escuchamos muchas versiones, ¿o no? Yo a veces me reúno con los grupos y me dicen, mire, escucho esta versión y escucho esta y escucho esta y escucho esta y escucho esta. ¿Qué hago? Y si tengo la cabeza hecha un revuelto. Entonces yo me quedo viendo a la persona y le digo, el único problema que tienes es que no has entendido. Eso es todo lo que te pasa, no has entendido. Cuando tú entiendes qué es el negocio de Amway y cómo se construye este negocio, ya no te dejas enredar. Ya no te dejas enredar y puedes oír a los chinos, a los japoneses, a los alemanes, a los italianos, a los americanos y no vas a confundir técnica con principios. Uno de los errores que a veces cometemos los líderes es que confundimos técnica con principios. Confundimos técnica con principios. Y en mi concepto, y eso es lo que yo quiero abordar esta tarde, técnica hay montones. ¿Que cómo lo construyes? Que si primero anchura, que si primero profundidad, que si primero para abajo, que si primero para arriba, que si primero para dónde. Eso se llama técnica. Que si montas el volumen, que si no lo montas, que a qué horas lo montas, que cómo lo montas y que cuándo lo montas. Eso se llama técnica. Pero la gran pregunta es, ¿tú entiendes el principio? ¿Tú entiendes el principio del negocio? Y en eso pues yo no les digo, oye, entonces yo entiendo. Pues, pero he luchado tanto por entender eso. He luchado tanto por entender eso a través del desarrollo de 10 años, de ver grupos entrar, de ver líderes entrar, de analizar lo que ha pasado en los mercados, de pensar lo que ha pasado en los mercados, de ver lo que ha venido pasando en los mercados, lo lindo que ha pasado en los mercados y lo no tan lindo, de ver eso, qué es lo que pasa. Y de escuchar a los mejores líderes del negocio, a los más grandes, a los que han construido imperios de 100, de 200, de 300 embajadores corona, de los que han construido hartos diamantes en la profundidad y en los grupos. ¿Qué es lo que entienden de este negocio? Y eso me ha llevado a creer algo que yo creí un poquito gracias a mi posición en la que estaba cuando yo ingresé al negocio de Amway. Ustedes saben que yo trabajaba en un tema educativo, líderes, y yo amaba la educación desde chiquito. Si ustedes ven la historia mía, yo desde chiquito quería ser un educador, yo desde chiquito amaba la educación, y lo que conectó para mí en el negocio fue que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Eso fue lo que conectó para mí. Lo que conectó para mí es que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Y entonces yo empecé a querer entender eso, y les quiero decir, líderes, que hay mucha gente que puede tener ciertos resultados en el negocio de Amway y que va a ganar un dinero durante algún tiempo y que va a ganar un buen dinero durante algún tiempo y que va a estar bien en el negocio durante algún tiempo. La gran pregunta, ¿eso es perdurable? ¿Y qué es lo que queremos? Que sea perdurable. Queremos un negocio que sea perdurable, que sus hijos lo hereden, que sus nietos lo hereden, un negocio que pase a otras generaciones, pero sobre todo un negocio que nos permita a nosotros ser libres, que nos permita a nosotros tener libertad cuando estemos vivos, no cuando nos muramos, sino cuando estemos vivos, que nos permita tener libertad cuando estemos vivos para disfrutar los bienes de la cultura, que nos permita envejecer felices, pero cuando estemos vivos. Y por eso, en mi concepto, eso fue lo que a mí más me impactó. Y yo le quiero decir una cosa, técnica se puede cambiar, ustedes pueden hacer todo lo que quieran para construirlo mientras tanto esté de acuerdo a los principios de Amway, pero lo que en mi concepto jamás se puede violar para construir este negocio es entender que el negocio de Amway se basa en un programa educativo que construye a las personas y que las construye y las desarrolla y las potencializa y las lleva a un estadio superior. Eso es lo que a mí me encanta del negocio de Amway y eso es lo que yo entiendo. De manera, líderes,
De manera que yo siempre les cuento esta pequeña historia a los líderes, la verdad. Y hay gente que yo auspicio en el negocio, son brillantes y son inteligentes, son administradores de empresas, de tales universidades. Me dice, ya entendí. Claro, es mover un programa educativo. Voy a arrancar a hacer eso. Y cuando yo los veo al año, están haciendo otra cosa. No están enfocados en eso, están haciendo esa otra cosa. Entonces yo me siento y les cuento este ejemplo que ustedes lo han oído. Yo les digo, mire, el negocio de Amway no es fácil, por eso, porque la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente no lo entiende desde allí. Y yo les digo a la gente, esto es como hablar un idioma. Entonces yo les digo, mire, tú has llegado a platino y no has pasado de allí. Y es por una razón, porque tú apenas estás empezando a hablar el idioma. Tú todavía estás luchando por entender de qué se trata esto y cómo es que se construye esto. Y por eso se recalifica, y recalificar es difícil y se vuelve complicado. Y yo le digo, es simplemente porque estás empezando a hablar un idioma. Y en mi concepto, pues cuando uno llega a platino, uno dice, mi mamá me ama. Punto. El líder que llega a platino dice, mi mamá me ama. Cuando llegan a platino fundador, dicen, mi mamá me ama, y él ya entiende que él ama a la mamá. Entonces ya da la vuelta, ya conjuga el verbo, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. ¿Ven que ya entiende? La razón por la que yo no hablo inglés es porque no entiendo. Yo no entiendo el inglés. El día que lo entienda hablo, y voy a hablar en 2 meses. Por ahora no quiero entender, ¿me entiendes? Yo tengo un conflicto terrible con el verbo to be. Yo no he podido entender ese verbo. Y por eso yo no hablo inglés. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los líderes. Entonces yo le digo, tú llegas a platino, pero si tú no estás enfocado en lo correcto, es como si estuvieras diciendo, mi mamá me ama, amo a mi mamá me ama, amo a mi mamá, y no arrancas a aprender el lenguaje más grande, y no aprendes el alfabeto, y no sabes conjugar, y no sabes hacer oraciones, y no sigues para adelante porque no entiendes qué es lo que tienes que hacer realmente. Y la mayoría de la gente, claro, y ustedes han visto que se raja la gente, porque llegan a un momento y dicen, amo a mi mamá me ama, mimo a mi mamá me mimo, mimo a mi mamá me mima, amo a mi mamá me ama, me mamé de mi mamá. Y se rajan, porque ven que no avanzan, ¿me entienden? Porque ven que no avanzan, y en mi concepto es porque están enfocados en cosas que no son. La mayoría, y yo les digo, y yo también en algunos momentos he vivido enfocado en cosas que no son, en cosas que no son, en cosas que no son y uno parece que funcionan, en cosas que no son y uno parece que funcionan. Anoten por allí, en mi concepto el negocio de Amway no es un negocio comercial. No es un negocio comercial, señores. Allá afuera hay montones de negocios comerciales. Pero el negocio de Amway, si ustedes se fijan, el negocio de Amway no está enfocado en traer personas para que facturen, señores. Ese no es el negocio de Amway. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, en el negocio de Amway, no está hecho para traer personas para que facturen. Eso te lo dice alguien que no entiende. En mi concepto, el negocio de Amway está hecho para traer a un ser humano, pegarlo a un programa educativo y a enseñarlo a soñar, a ser mejor, a que crezca, a que vislumbre, a que amplíe su visión, a que se imagine un mundo diferente, a que crea en la libertad, a que entienda que lo que va a hacer aquí es superior comparado con lo que hacía allá afuera. O sea, el ser humano que entra al negocio está llamado a que entienda primero. Y cuando ese ser humano entienda, factura. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura por siempre. Y factura por siempre, y se queda, y edifica a Amway, y edifica la industria, y edifica el negocio, y pase lo que pase, se queda en el negocio. Entonces el primer reto, yo voy a agarrar mi iPhone 6 porque aquí es donde tengo las notas. El primer reto que nosotros tenemos con el negocio de Amway, en mi concepto, es entender eso. Déjenme decirle con mucha preocupación que yo veo grupos, pues obviamente incluidos los míos,
que están descuidando la educación en el negocio. Que están descuidando la educación en el negocio porque se han metido en una modita de lo rápido, señores. De lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido. Y eso es temporal. Les recomiendo una obra de Maxwell que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Óigase bien, ¿cómo dice? Irrefutables, señores. Y Maxwell es uno de los mejores líderes en el mundo, que escribe sobre el liderazgo y que ama el liderazgo. Y una de esas leyes dicen, el liderazgo es un proceso, señores. El liderazgo es un proceso y tú tienes que vivir ese proceso. Y ese proceso lo he vivido yo desde que nací, tú también lo has vivido. Lo que pasa es que lo hemos vivido de forma diferente, pero los dos lo hemos vivido. La forma como hayamos vivido ese proceso es lo que nos da un resultado en la vida. Esa es la forma como lo hayamos vivido. ¿Quién escuchó la nueva historia mía en las últimas convenciones? Varios, ¿verdad? Ya vieron que no era de Rectora Diamante. No era necesariamente de Rectora Diamante, era de un niño chiquito soñando y tirándose al mundo a construir un sueño. ¿Y por qué decidí contar esa historia, señores? Porque en Michigan me dijo un embajador de los de Amway, de los que pone Amway ahí para unas entrevistas que hacen cuando llega alguien a Michigan, y me dijo, bueno, tú has llegado al nivel de embajador Corona en 10 años. Ese es el nivel de los asiáticos. Y es en Latinoamérica, eso nos llama mucho la atención. Y yo le digo, no, yo no llegué en 10 años, yo llegué en 40. Llegué en 40 años, porque a los 6 años estaba parado enfrente de una pizarra en un zaguán de mi casa enseñándole a un poco de niñitos las vocales que yo aprendía. Allí estaba yo parado en un tablero enseñándole las vocales a unos niñitos que no podían ir a la escuela. Y eso se llama proceso. Yo he vivido un proceso de ir a la vida y de aprender. Y lo único que a mí me faltaba era un vehículo. Lo único que a un líder que está preparado le falta es un vehículo para simplemente ejecutarlo. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el programa educativo? Si ustedes se dan cuenta, yo he sido el primer beneficiado del programa educativo, y el primer mensaje que yo les quiero dar a ustedes, los líderes, ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo. Ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo. Yo soy el mejor alumno de ese programa educativo. Ahora, antes de hablar con ustedes, escuché más o menos 20 veces una conferencia de un embajador Corona que habla solo de liderazgo en este negocio. Porque yo soy un alumno de ese programa educativo. Porque yo no quiero perder el norte. Porque yo quiero seguir el norte que me llevó hasta donde llegué. Porque yo creo en el liderazgo en ese negocio. El negocio de Amway. Porque se han dado cuenta, líderes, hablemos sinceramente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que queremos llegar a diamante? ¿Se han dado cuenta? Todos sí, quiero llegar a diamante. Y a veces se vuelve como un sueño de esos cuando uno sueña y uno ve que un monstruo lo persigue y lo quiere morder. Y uno dice, no me puedo quitar. Y el monstruo te quiere morder y uno no puede correr. ¿Se han dado cuenta? Que a veces se vuelve así como que uno quiere llegar, pero no puede. Y la gran pregunta es, ¿y quién te estanca? ¿Quién es el que te dice que no llegues? Y es uno mismo. Es uno mismo, porque el desarrollo está en nosotros, el crecimiento está en nosotros. Somos nosotros los que primero tenemos que crecer, señores. Somos nosotros los que primero tenemos que crecer para poder llegar a otras personas. ¿Qué es lo que ocurre en el negocio desde el punto de vista educativo? Desde el punto de vista educativo, lo que ocurre en ese negocio es que cuando tú te conectas a este programa educativo, y vamos a hablar a nivel de líderes, tú vas a obtener una transformación. ¿Quiénes la han experimentado? Varios, ¿verdad? La han experimentado, por eso están aquí soñando, porque la han experimentado. Yo he experimentado una profunda transformación. Ahora, esa transformación nos vuelve como imanes. Lo que aumenta en el líder es la creencia. Uno no llega a diamante, adivinen por qué es. Porque no cree. Yo tengo líderes que me dicen, este año llego a diamante. Y le digo, no, tú no crees. Porque las acciones que pones son de alguien que no cree.
Llegar a diamante es creer. La educación nos da la creencia. Es la educación la que da la creencia. Son los libros, son los audios, son los seminarios, son las convenciones los que da la creencia. Es la lectura, es la asociación, es el sistema actuando. Eso da la creencia y la creencia sube y sube y sube. Y eso es lo que hace que nosotros corramos. Yo me pongo a ver la primera etapa de construcción del negocio. Miren qué es lo que yo he hecho, señores. Es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer. Yo no sé si lo harán de otra manera, yo lo hice así. A ustedes les van a enseñar montones de maneras de hacerlo, háganlo, pero lleguen. ¿Qué fue lo que yo hice? Mire, hay gente que ahora un chiquito de ahí me preguntó, me dice, yo quiero que, un niñito me dice, ¿qué fue lo que hiciste para llegar a embajador Corona? Le digo, no, pues no es nada del otro mundo. Simplemente en 10 años enamoré de este programa educativo a 20 líderes. ¿Ven lo simple que se ve? ¿Ven lo simple que se ve? En 10 años enamoré a 20 líderes de este programa educativo. Y esos 20 líderes están incendiados soñando con este negocio. Están incendiados queriéndose ir a diamante y ahora se quieren ir a embajador Corona. ¿Cómo no va a ser estable ese negocio? ¿Cómo no va a ser estable ese negocio, señores? En 10 años enamoré a 20 líderes. Pregunta, cuando yo llego en ese negocio, ¿y qué he estado haciendo? ¿En qué te has enfocado? 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 ¿En qué has mantenido tu vida enfocada en el negocio? Y eso es respetable. Pero si quieres llegar a diamante, tienes que oír en mi concepto qué es lo que tienes que hacer. ¿Quieres un negocio que te esclavice o un negocio que te dé libertad? Es un negocio que te dé libertad. Entonces yo agarré y empecé a capturar la atención de líderes que fueran capaces, y apliqué una frase que yo había escuchado en la universidad. Y en la universidad yo había escuchado una frase de que una de las virtudes de cualquier ser humano era que ese ser humano fueran educables. Se llama educabilidad el principio. Educables, que alguien diga, enséñeme, yo quiero aprender. Entonces me dediqué a buscar líderes que dijeran, enséñame, yo quiero aprender. Ah, ¿quieres aprender? Listo, te conecto. En mi concepto, conectar a un líder a este programa educativo es el seguro más valioso que uno puede tener en el negocio de Amway, porque lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Mira mi upline, me encontró a mí. Hace 10 años mi upline me encontró a mí. Y adivinen a qué me conectó. Al programa educativo. Dime qué profundidad ha hecho mi upline. El líder lo construye todo cuando entiende. El líder no espera que le hagan las cosas. Por eso el líder genera libertad. El líder no se va a diamante, señores. El líder se va al pin que encuentra más alto. El líder quiere hacerlo más grande. El líder quiere aprender más. O sea que el negocio que yo entendí fue un negocio de encontrar líderes y conectarlos a un programa educativo y ayudarlos. Creo en la ayuda. Por supuesto que creo en la ayuda, porque ese negocio es para ayudar. Pero adivine, ¿ayudar a quién? ¿Al que se quiere dejar? Ayudar. Y los conecto a un programa educativo y me dicen que se quiere calificar. Y empiezan a querer soñar y a querer calificarse. Y una de las cosas lindas que me enseñó el programa educativo fue hacer liderazgo. Maxwell me enseñó a hacer liderazgo. Deja a los otros que crezcan, no te vuelvas papá de ellos. Deja a los otros que crezcan, no te vuelvas papá de ellos. Y yo les he contado que la mayor explicación de eso me la dan a mí los animales. Yo soy un gran observador de los animales. Yo debí ser zootecnista o alguna de estas cosas, porque yo vivo analizando los animales. Y en cada parte donde yo voy, yo veo cómo viven los animales. Y yo veo que los animales... Los pajaritos, por ejemplo, crían en nidos en grandes, en peñas, ¿me entienden? En peñas bien altas y hacen unos nidos y vuelan. Los aves que más vuelan en la naturaleza son las que hacen este ejercicio. Apenas el polluelo tiene plumas y ya lo ven así emplumado, empiezan a picotearlo para que se largue del nido. ¡Pin! Lo empiezan a picotear para que se vaya a diamante. Y no le dan más comida. Una vez le dan comida, o sea, PEC, seminarios, convenciones,
PEC, seminario, se lo dan así a la boca directamente. PEC, seminario y convenciones. PEC, seminario y convenciones. Libros, CD, seminarios, convenciones. Sueño, el sueño, le siembran el sueño. Le siembran el sueño y una vez lo ven volando, lo empiezan a picotear. Te largas del nido, desgraciado. Y lo empiezan a picotear, las aves en la naturaleza lo hacen así, lo empiezan a picotear, lo empiezan a picotear, y una vez le crecen medio las alas, sale volando por el abismo más increíble. Y los dos pajarracos se quedan viendo así en el nido. Dicen, igual si se muere, pues nos echamos otro huevo y ya está, ¿me entiendes? No pasa nada, ¿me entiendes? Ponen otro huevito, cero miedo. Y una de las cosas que yo les quiero decir es que la mayoría de los líderes que tienen altos pines en este negocio tienen líderes fuertes, no líderes dependientes. No nos gusta, el liderazgo de verdad no es dependiente, señores. Por eso ayudar hay que tener mucha sutileza. Por eso papás, cuando ayuden a sus hijos, tengan sutileza, porque se les quedan a vivir en la casa. El liderazgo tiene una sutileza gigante, porque el liderazgo en algún momento, yo recuerdo Murillo, que aquí está mi amigo, y Yesid y Angie, eran vecinos de mi casa, y yo los auspicié, y les di así, una semana, el sueño, CD, seminarios y convenciones. Me aseguré, tenían un viaje por allá, no sé dónde, a un volcán. Yo les dije, los volcanes están explotando, no vayan. ¿Por qué? Porque este fin de semana hay una convención. Y ustedes tienen que ir. Y los amarré casi así, se fueron a la convención. ¿Me entiende? Y sembré el sueño. Y al ratito me dijo Murillo, no quiero que me ayudes más. Yo lo hago solo, porque quiero aprender. Yo dije, wow, estamos enfrente de unos diamantes. Que forman el carácter. Señores, el negocio que tenemos es un negocio donde a la gente se le forma el carácter. Es necesario que a las personas que entren al negocio se les forme el carácter. Porque no hay nada más peligroso en ese negocio que gente que lo construya sin carácter, que gente que haga volumen sin carácter, que gente que tenga pines sin carácter y sin amor y sin sueños grandes y sin norte definido, pero sobre todo sin carácter. Amway va a perdurar y ha perdurado en 56 años porque tiene líderes más grandes que nosotros, con más carácter, que han pasado por los fenómenos más increíbles de cambio y de transformaciones. Y ahí están. ¿Qué tiene que ver eso con otra cosa? Lo único que tiene que ver es con la educación que estos líderes tienen. Y entonces yo creo en un negocio así. Yo creo en un negocio donde una persona ingrese y entonces les voy a contar técnicas, señores, para que ustedes puedan construir, y sobre todo los que están en carrera. Ustedes pueden calificar, señores. La gran pregunta es si van a seguir, y eso es lo que queremos que sigan. La gran pregunta es que van a seguir. Y la cosa más apasionante que a mí me parece en ese negocio es que tú te enfoques, número uno, en crecer más. Tú, siempre en crecer más. Yo apenas estoy en la etapa de crecimiento. Yo todavía tengo mucho miedillo, ¿me entiendes? Yo estoy apenas en la etapa de crecimiento. Pero sigo creciendo y seguimos creciendo. Asegúrate de estar creciendo. Asegúrate de estar creciendo y vuélvete apasionado por el programa educativo. Vuélvete apasionado por el programa educativo. Apasionate por el programa educativo y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas yo estoy llevando a la junta de negocios cada semana? Y haz un cuadrito y di cuántas estás llevando tú. ¿Cuántos líderes, cuántas personas estoy llevando yo al seminario? ¿Cuántas personas estoy llevando a la convención? Siempre hace ese cuadrito. Yo siempre lo tengo aquí y yo anoto las cifras. Lo demás no me importa mucho. Porque si no hay carácter, no hay negocio. Si no hay sueños, no hay negocio. Si no hay carácter, no hay negocio. Si no hay sueños, no hay negocio. Si hay volumen y no hay educación, no hay negocio, señores.
Si hay volumen y no hay educación, no hay negocio hacia el futuro. No hay negocio hacia el futuro. El liderazgo no es sencillo, pero tú lo puedes hacer si perseveras y te formas, si no te rajas de educarte, si sigues leyendo y sueñas, si sigues escuchando y sueñas. Lo que les quiero decir, señores, es que si este salón llega todo a diamante, América Latina va a ser fantástica en resultados. Si este salón llega todo a diamante y hacia arriba en pines, América Latina va a tener un resultado fascinante. Pero no es lo mismo llegar a diamante que ser diamante. De manera que esto tiene que ver con permitirle a las personas que ingresen al negocio a aprender, que ingresen. ¿Han visto el analfabetismo con el que ingresan nuestros socios? ¿No se han dado cuenta? ¿Dónde trabajas? Soy profesor de finanzas de la universidad más prestigiosa de aquí de la ciudad. Y van y no auspician ni a la abuelita. Y uno los ve y dice, ay, tan lindo. Amo a mi mamá. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de esa gente se raja si no comprenden de qué se trata el negocio de Amway? Si no comprenden de qué se trata el negocio de Amway, señores, si no comprenden de qué se trata el negocio de Amway, qué cosa más increíble, qué cosa más apasionante esto, ver esa magia de gente que entra e ingresa. Y hay una cosa que a mí me preocupa y en mi sentir, miren, pregúntele a su líder cuáles son los signos vitales de este negocio para tener un negocio próspero. Pregúntele a su líder cuáles son los signos vitales que se deben tener en el negocio para que tú seas libre y para que tengas un PIN que recalifique y que recalifique y que recalifique y que recalifique. Pregúntale, por ejemplo, cuántos paquetes del mes se debe tener en el grupo para hacer plata en ese negocio, para construir un platino y para construir una esmeralda en ese negocio. Pregúntale a tu líder, dile, diamante, ¿cuántos paquetes del mes debo tener? La mayoría, señores, de grupos nuestros, y yo no digo porque por fortuna hay gente que lo hace muy bien en esto. ¿Qué pasaría si nosotros enfocáramos la energía desde el comienzo en lo que es? ¿Qué pasaría si desde el comienzo enfocáramos la energía en lo que es? ¿Qué pasaría si desde el comienzo enfocáramos la energía en lo que es? Tengo que pulir mi técnica para pegar personas al programa educativo. Tengo que pulir mi técnica. Porque una cosa es subirle un volumen a una persona. Esa es una técnica, ¿o no? Y tú te calificas. Pero pregúntate, he podido conectar a esa persona al programa educativo para que empiece un proceso de 10 o 20 años de evolución. No lo vean tan rápido. No lo vean tan rápido. Por eso yo amo los diamantes que no se han ido del negocio y los admiro y los respeto siempre, porque esos son los diamantes que le van a dar más gloria al negocio. No son tanto los nuevos, ¿me entiendes? Los nuevos está bien y los felicitamos, pero los diamantes que más admiramos son los que están aquí. Son los que están aquí. Por eso cuando yo me encuentro a Lourdes y a Consuelo en el exterior, ¿me entiendes? Y a Sergio y Charo, cuando yo los veo allí pegados, ahí en el programa, cuando yo veo a esos líderes. Por eso yo siempre respeto y admiro los líderes de mi país que ingresaron al negocio jovencitos cuando ingresó el negocio y ahí están. Cuando ingresó Mauricio y Alba Luz, cuando ingresó Carlos y Claudia, tenían 20 y pico de años, señores. Eran unos niños, Pili y Hugo, Edgar y Lucy, estaban mucho más jóvenes que ahora, señores. ¿Me entiende? Todos estaban chiquitos, estaban jovencitos. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar en el negocio de Amway. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar y edificar en el negocio de Amway, porque ellos son baluartes para todos los líderes. Lo que le interesa a la gente cuando entra es si hay raíces, es si esto perdura, es si es real que sigue, ¿me entiende? Por eso me emociona cuando Jäger está aquí y Tim Foley. ¿Me entiende? Por eso me emociona cuando ellos están aquí. Porque eso lo que te dice es que el día de mañana tus hijos van a estar aquí. Pero ¿qué pasaría si tú vienes a esto y dices, no, los que entraron 10 años ya se rajaron también?
Ese negocio no da confianza, señores. Necesitamos un negocio donde ellos sean grandes, donde pronto ellos sean embajadores corona, con unas raíces increíbles, con una fortaleza increíble educativa. Eso es lo que necesitamos, que nadie se los pueda llevar para otra parte, que ningún terremoto los pueda mover de este negocio, que sean capaces de construir cuando no haya nada, que sean capaces de crear donde no existe nada, que sean capaces de mover el corazón de la gente que nadie le ha podido mover. ¿Sabían ustedes que entre más crecen los líderes, más corazones pueden mover? Entre más hay crecimiento en el liderazgo, más corazones pueden mover, señores. Y de eso se trata el negocio de Amway. Se trata de una carrera, de un camino, no a calificarse, sino a construir el ser, a construir la vida, a construir por dentro los valores y los principios, a construir por dentro una visión de negocio, a construir, no, yo a veces, ay, dice, yo llego a diamante y me retiro. Pues está bien, pero a mí me gusta lo demás. O sea, a mí me gusta lo demás, ¿me entiendes? A mí me gusta el sueño que están viviendo los líderes que entraron antes, de llorar viendo a su madre llegar como diamante, como lo ha hecho Carlos y Claudia, ¿me entiendes? Eso es importante ver esos muchachitos que entraron. Yo tengo líderes aquí sentados que llevan 8 años en el negocio, yo los vi entrar. Y han evolucionado, y ahora almorcé con uno y me dice, yo este año sí, yo me voy a diamante. Le digo, sí, ya te veo preparado. Sí, ya tienes coquito. Ya tienes coquito, ya sabes de qué se trata Amway, ya sabes de qué se trata ese negocio. Y más te vale que generes eso. ¿Saben por qué? Porque Amway sigue. Amway apenas está comenzando. Amway apenas está comenzando. Amway apenas está comenzando. Amway apenas está comenzando. Entonces, por eso es que es importante generar carácter, valores empresariales, sueños grandes y valores grandes. El dinero llega, tranquilos. El dinero llega, tranquilos. Yo no tengo ni rayos de idea cuánto iban a pagar cuando llega embajador Corona. Pagan bien. Porque eso no es la meta que yo busco, señores. Esa no es la meta que yo busco. La meta que yo busco es hacer esto que estoy haciendo ahora. ¿Me entiendes? La meta que yo busco es hacer esto que yo estoy haciendo ahora, es sentarme con esa parejita que yo auspicié en la línea 20. No hay negocio más lindo, y llévense este mensaje, líderes, no hay negocio más lindo que educarse para que lo hagan ustedes mismos. Háganlo ustedes mismos. Suban el volumen ustedes mismos, cuiden a sus grupos ustedes mismos, ciérrense ustedes mismos, háganse diamantes ustedes mismos y gástense la plata ustedes mismos. ¿Me entiende? O sea, hagan el proceso ustedes mismos. Adivinen por qué. Porque eso a ustedes les genera autonomía. Autonomía. Lo que más le encanta a un líder es que el líder, si no le agradece, no se preocupe por eso. Lo que yo quiero es que mi líder vuele. El pajarraco no va a visitar al pajarraco, señores, al que lo tiró del nido. La gran realización del águila es que el otro águila vuele. Esa es la gran realización de un líder, que el otro líder vuele. ¡Ay, que se fue y que se largó! Agradécele a la vida porque voló. No lo llames para que vuelva y se meta al nido. Déjalo que vuele, déjalo que vuele, déjalo que vuele, déjalo que vuele. Negocio de liderazgo, en mi concepto, es entender que amar a las personas es eso, señores. Es creer en sus potencialidades y creer que ellos van a ser más grandes que nosotros y que ellos no necesariamente van a estar de acuerdo con nosotros. ¿Me entiendes? Yo no creo en un negocio de un idioma común. Yo creo en un negocio donde los líderes se eduquen en pluralidad, donde hablen varios idiomas y donde nos respetemos hablando los varios idiomas. O sea, creo en un negocio de gente civilizada,
gente civilizada, gente capaz de respetar al otro, no importa la lengua que hable. No sé si me entienden. Eso en mi concepto es un negocio educado y civilizado. Lo demás es sectario y peligroso, señores. Y eso tiene que ver con la educación. ¡Ay, que se me abrió de mi lado! Dale gracias al Señor. Léete un libro sobre zootecnia. A veces queremos transgredir las leyes de la biología, señores. A veces queremos transgredir las leyes de la física. A veces queremos transgredir todas esas leyes y resulta que el liderazgo no es eso. El liderazgo simplemente es ayudar a los demás a que saquen su potencial. Pero no es para que te hagan caso a ti. Hello. El liderazgo es ayudar a los demás a que saquen su potencial para que no te hagan caso a ti. Para que transformen el mundo. Lo demás no es liderazgo, señores. Lo demás no es liderazgo. Lo demás se presta para la manipulación. Por eso el liderazgo requiere educación. 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 Yo estoy consciente que cuando mis líderes crezcan, y yo sabía de eso porque yo estaba observando todo eso, y yo entreno a mis líderes para, ¿me entiendes? Para decirles, se va a alargar, se va a alargar, se va a alargar. Y yo mejor me preparo para alegrarme cuando se alargue. Yo recuerdo muchas cosas de esas. Lo demás es mucho sufrimiento, señores. Pero, señores, a veces líderes sufren porque los grupos crecen los de ellos y porque crecen los demás. O sea, es doble sufrimiento. ¿Me entiendes? Eso no es liderazgo, señores. Y yo les quiero decir una cosa, valores en este negocio tienen que ver con aceptar que educación, señores, si ustedes se dan cuenta, para que nosotros vivamos en democracia, nosotros tenemos que ser personas medianamente educadas, si no nos matábamos todos. ¿Ustedes no se han dado cuenta de lo que logró la democracia? Más o menos educarnos a todos para vivir en paz. Para que nos respetemos. ¡Oh, que el otro hace! Respétalo. Que no me gusta el color del otro. Respétalo o te meto a la cárcel. ¿Me entiende? O sea, señores, respeto por el otro, de manera que es un proceso educativo. Y adivinen por qué esto es importante. Los libros que nosotros leemos, miren el libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Qué Biblia del negocio es el libro? No critiques, no juzgues, no condenes y no te quejes. ¿Qué cosa más increíble ver líderes quejándose, señores? ¿Qué cosa más fea eso? Ay, es que no crecemos porque yo no sé qué. Y digo, no te quejes, muñeco, primera parte del libro. ¿Cuál libro? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. No critiques, no juzgues, no condenes, ni te quejes. Y ese es solamente un libro. ¿Se han dado cuenta que la mayoría del tiempo condenamos a los demás? Criticamos a los demás. No la pasamos viendo qué hacen los demás. Eso es tan grave que Amway tiene un principio que se llama interferencia en los grupos, que no se puede violar cuando tú te la pasas viendo qué hacen los demás. Léete el libro, muñeco, y eso lo vas a superar. Supéralo, Nikita. ¿Me entiendes? Léete el libro y lo vas a superar. Eso lo vas a superar. Eso lo vas a superar. Ah, que alguien te hizo una maldad. Valor educativo, aprende a perdonar. ¿Que me dolió? Supéralo, Nikita. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. En todo lo que tú lees está. Perdona. Perdona y ama, perdona y ama, perdona y ama, construye, 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 perdona y ama, perdona y ama. Esto yo lo aprendí. Perdona y ama y construye, y construye. Y no te estoy diciendo que te vuelvas un santo para que te pongan velas. Lo que pasa es que es buen negocio hacer eso. En la vida es buen negocio hacer eso. No hay cosa más increíble que nos hubieran educado para perdonar a los demás.
para amar a los demás, para darle un abrazo a los demás, para vivir con los demás, para aceptar lo que pasa con los demás. ¿Me entiendes? Ese es un valor que tú lo vas a descubrir en el programa educativo. Yo casi todos los valores que yo quería y necesitaba tener como empresario los reafirmé en el programa educativo. Los reafirmé en el programa educativo. Yo ya era un líder, pero no el líder que puedo ser hoy, con todos los defectos y ustedes que crean, pero al menos me dio el coco para alcanzar algo que yo quería alcanzar. ¿Me entiende? He avanzado un poco y lo he avanzado gracias a los principios y a los valores que yo he encontrado en los libros de ese negocio y en el modelo educativo de ese negocio. Aprender esos principios de convivir con los demás y de lo juro. Miren, ¿quieren que les diga una cosa, líderes? El sueño de todos los líderes en ese negocio es que nosotros podamos tener un negocio en América Latina donde el amor sea más importante que los problemas. Eso es lo más lindo que nosotros podemos tener, ¿me entiendes? Donde cuando tú empieces ahora a calificar a diamante, vas a hacer una bullita por ahí en tu ciudad. No me entienden, pero no importa. O sea, van a hacer un ruidito por ahí. Siempre mantén presente que por encima de ese ruidito, lo más importante es la gente que tú tienes en el grupo. Cuando no entiendes en ese momento eso, la gente se afecta, señores. La gente se afecta. ¿Qué pasaría si nosotros aprendemos? Y eso es educativo, señores. ¿De qué sacamos un negocio que tenga 200 diamantes si no sabemos perdonar? ¿De qué sabemos, de qué sacamos un negocio de 500 diamantes, de 100 embajadores Corona, si nos agarramos de las... ¿Me entiende? Si nos agarramos del pelo por cualquier cosa. No sirve un negocio así, no va a perdurar un negocio así. Necesitamos un negocio donde los líderes demos el ejemplo, señores. Demos el ejemplo, donde los líderes demos el ejemplo, donde los líderes demos el ejemplo, donde creamos en los otros, donde generemos valores así. Y otro de los valores, yo sé que para nosotros, les voy a contar una cosa que yo aprendí en ese negocio y lo comprendí también. Son 10 años de leer libros. Yo estoy haciendo en mi casa ahora una bibliotequita así bonita y lo único que voy a poner son los libros del negocio. No, nada de física, no. O sea, nada de derecho penal, ¿me entiende? No voy a poner eso, voy a poner la magia de pensar en grande, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, voy a poner piense y hágase rico, voy a poner todos esos libros y se los voy a mostrar a los líderes que vayan para decirle, mira, con eso yo salí de la pobreza. Con esos libros yo salí de la pobreza. Y son los más o menos, en 10 años son, ¿cuántos paquetes del mes? Ponle 10, ponle 12, o sea, son 100 libritos. En 10 años son 100 libritos. La gran pregunta, ¿dónde va tu biblioteca en este momento? ¿Qué biblioteca están construyendo ustedes? ¿Y qué biblioteca le están ayudando a construir a los otros líderes? Reúnanse para leer, para aprender, para aumentar valores. No hay cosa más peligrosa que seguir creciendo en este negocio sin un programa educativo serio y enraizado en los líderes, señores. Sin un programa educativo que se esté promoviendo con pasión. Señores, no hay... Amway nos va a dejar crecer, pero la responsabilidad es de nosotros si nosotros logramos crecer con integridad un negocio donde no... Y una de las cosas que tenemos que aprender en el programa educativo, y está ahí en los libros, yo no sé en cuál libro estará, pero lo he aprendido en todos esos libros, es a ver la vida como un problema. Suena raro, ¿verdad? O sea, a entender que la vida está llena de problemas. Es normal. A entender que la vida está llena de problemas, ¿o no? Todo es un problema, señores. Desde que empezamos a nacer, desde la pancita de la madre, queremos largarnos de allí, tenemos un problema, no podemos salir. Es un problema. Es un problema y salimos y nos da frío y lloramos y es un problema y es un problema y si no nos alimentan nos morimos y nos da fiebre y es un problema y es un problema y es un problema y en ese momento estamos ya grandes y adivine qué tenemos. Problemas. Uno de los elementos más increíbles que desarrollan los líderes que se educan es entender que la vida son problemas. Y en mi concepto, una visión errada del negocio es ver un negocio sin problemas. Es ver un negocio sin problemas. Que hay mucha gente que está ahí estancada y dice, no, cuando todo esto se subsane. Yo le digo, prepárate porque esto no se va a subsanar, esto sigue peor.
Pero tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo, tienes que solucionarlo. La vida te da problemas, es para que tú los soluciones, para que crezcas, para probar tu capacidad de relacionarte con otro, para ver qué tanto eres capaz de volar cuando hay un viento fuerte. Eso es lo que te está diciendo la vida, te está poniendo un problema para que seas capaz de volar cuando hay un viento fuerte. Y por eso Maxwell dice, los grandes huracanes son el obstáculo más grande para las aves, pero si no hubiera viento, ellas no pueden volar. Quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor es un problema, son problemas. Pero una de las cosas que yo he podido desarrollar y la he desarrollado con el programa educativo es a ver esos problemas como algo normal. A mí me llaman grupos y me dicen, estamos agarrados acá y creo que nos vamos a matar. Digo, no se maten, pero agárrense. Es que nos vamos a acabar. Pues acábense para que aprendan. Y cuando se acaban, el líder sale fortalecido y dice, uy, sí, nos acabamos, quedé sino yo. Le digo, eso es muy bueno lo que te pasó. Para que el próximo grupo que armes ya no lo acabes. Para que el próximo grupo que armes ya no lo acabes. ¿Me entiendes? Para que pulas tu carácter, para que te des cuenta que pelear no es bueno, para que te des cuenta que habías tenido que perdonar antes de desbaratar, para que te des cuenta que habías tenido que abrazar antes de odiar, para que te des cuenta que habías tenido que hacer una llamada antes de armar el chisme, para que te des cuenta que vale más la gente que el ego que uno tiene. ¿Me entiendes? Eso es más importante y entonces el líder aprende. ¿Qué pasa si no hubiera pasado eso? El líder no aprende. El líder no aprende, señores. El líder no aprende. El líder no aprende. El líder no aprende. El líder no aprende. Miren, es enormemente positivo lo que nosotros estamos viviendo en América Latina con un programa educativo apoyado por Amway, con un programa educativo que está respaldado por la compañía. Ustedes vieron todos estos módulos que se están haciendo, la organización del material, un material increíble. Pero es muy importante que tengan en cuenta el poder que ese programa educativo tiene, el poder que ese programa educativo tiene. Ustedes se dieron cuenta que Maximiliano presentó una vez una encuesta donde se demostraba que una persona que iba a una libre empresa o a una convención, ¿cuánto volumen movía? Cerca de 600 puntos, 300 a 600 puntos, una cosa así. Es increíble, es un volumen democrático, pero es una persona que está creciendo, pero es una persona que no se va a quejar con este negocio, pero es una persona que está ahí apoyándose. Y yo les voy a poner una prueba, señores. ¿Qué pasaría si nosotros realmente nos enfocáramos en el programa educativo? Todos, ustedes y yo, por supuesto. ¿Qué pasaría en nuestros grupos? Ustedes no se han dado cuenta. Miren los eventos en los que nosotros estamos y cuenten el tiempo que nosotros estamos y se han dado cuenta que el crecimiento ¿cómo es? Y de ahí no pasa. Porque muchas veces tenemos esa actitud de mantenimiento, señores, y estamos esperando que las personas que están allí hagan el negocio en lugar de llevar más alumnos, más personas nuevas, más alumnos, más personas nuevas a ese programa educativo. Supónganse que aquí hay 200 líderes o más. 400 líderes, señores, 400 líderes que entiendan que la visión de esto tiene que ver con la educación. Organizamos una convención de 4,000 personas aquí en Punta Cana en 15 días. Si solamente nos enfocamos en salir a Santo Domingo y cada uno enamorar a 10 para venir a este evento, ¿cuántos venimos a la convención? 4,000 en 15 días. 4,000 en 15 días. 4,000 en 15 días. Si se hace un negocio con enfoque. Y les quiero decir, señores, que yo desde el comienzo, y yo también me he dado cuenta de esto, que a veces he exagerado, pero una cosa que jamás he cambiado desde el comienzo, y con eso llegué a Embajador Corona, y con eso han llegado mis líderes donde están, es jamás cambiarles el discurso
de que el programa educativo es lo número 1 para construir ese negocio. Jamás les he dicho, no, ahora es de segundo. No. Jamás les he cambiado el discurso de que el programa educativo es lo número 1 para construir este negocio. Por eso yo al principio y siempre cuando encuentro un líder, yo nunca le hablo de que monte volumen. No le hablo de eso. ¿Por qué? Porque no entiende todavía. Entonces lo pongo a hablar el lenguaje. ¿Qué dicen la mayoría? Pero eso es muy lento. Pues consígase otro. Ponga a él a hablar el lenguaje y consígase otro que aprenda a hablar el lenguaje y aprenda a hablar el lenguaje y otro que aprenda a hablar el lenguaje y otro que aprenda a hablar el lenguaje y por otro. Entonces vas a tener un grupo de gente aprendiendo a hablar el lenguaje y aparece el primero que dice, yo me quiero calificar. Yo creí que no iba a aparecer. Y ahí aparece y se califica. Y allá aparece y se califica incluso antes que tú. Incluso antes que tú, porque la fuerza la da la educación de ese negocio. Muchos de nosotros tenemos grupos armados. Y yo creo que por ahí en YouTube anda un video donde yo explico eso. Mire, todos los seres humanos somos valiosos y tenemos diferentes tipos de valores de acuerdo al liderazgo que tenemos, por supuesto. Pero todos los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer esto, la posibilidad de crecer y la posibilidad de hacer esto. Somos realmente vehículos poderosos. Pero todos esos vehículos poderosos, la mayoría del tiempo los tenemos varados sin gasolina. Los tenemos frenados sin gasolina. Y nos preguntamos por qué no arrancan. Y nos preguntamos por qué no jalan. Nos preguntamos por qué no prenden. Y muchas veces, estoy seguro, ¿no? Siempre ocurre, es porque nosotros no ponemos gasolina allí, porque nos dedicamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con la gasolina del negocio, señores. No hay cosa más linda que un grupo incendiado, soñando, que un grupo incendiado en educación, que un grupo creyendo en ese negocio, que un grupo que sea capaz de hacer lo que los demás no hacen, que un grupo que sea capaz de ver lo que los demás no ven y que un grupo que esté enfocado en los valores más altos del negocio y que aprenda a hacer eso con otros. Pues les quiero decir que con todo y el esfuerzo que yo hago para enseñarle eso a los líderes, adivinen ellos qué hacen. Todo lo contrario. Por eso me encanta el grupo de Rodrigo Correa que se llama Haga Caso. Yo alguna vez le escuché a Rodrigo que le puso a un grupo que se llamaba Haga Caso y yo digo, claro, porque es que uno es increíble, uno con el poco caso que ha hecho, se ha puesto a mover todo esto y ha funcionado, señores, ha funcionado. Yo lo único que hice fue construir 20 líderes que se pegaron al programa educativo. Claro que yo he trabajado, claro que yo he madrugado, claro que yo he trasnochado. Claro que yo he soñado con ellos, claro que hemos hecho infinidad de megaplanes y hemos hecho montones de cosas, pero enfrente del ejército hay un líder educado, soñando y con la meta arriba, en alto, diciéndome, enséñame, ¿a qué hora voy a tu casa? 2 de la mañana, si quieres voy a las 3, porque está conectado, porque tiene los valores arriba. ¿Qué cosa más sencilla, señores? Eso es lo que quiere decir, es que todos ustedes pueden llegar al nivel de embajador Corona, por supuesto, pero en los próximos, sobre todo los que llevan más tiempo, lo pueden hacer más rápido, yo sé. Los que tienen más tiempo, enamoren, como ya hay varios años que han pasado, enamórense 3 cada año. Enamórense 3 cada año. Enamórense 3 cada año del programa educativo. Enamórense 3 cada año del programa educativo. Y déjenlos ahí, déjenlos que maduren, no los aprieten. No los aprieten porque los pudren. Lo más peligroso en mi concepto en ese negocio es calificar gente que no tiene preparado el coco, solo por cumplir una meta. No aprieten a nadie que no tenga calificado el coco, porque esmeralda se nota si no eres esmeralda por dentro, señores. Diamante se nota si no eres diamante por dentro. Todos los pines se notan si no lo eres por dentro. Eso se nota, señores. Eso es como una vez que me invitó a mí un tipo a presentarme otro negocio parecido a esto. Yo era oro. Y me dijo, yo me estoy ganando $40,000. Y tú estás en ese negocio. Yo quiero reunirme contigo en Cali, en tal hotel. Y el hotel era como chichi, o sea, no era un hotel bueno. Y yo le dije, ¿cuánto te ganas? Me dijo, $40,000 mensuales. Y yo, harta plata. Yo me ganaba 1,500.
y me dijo, yo me gano $40,000, estoy en tal, veámonos, ¿en qué hotel? En tal hotel. Y entonces le dije, veámonos ¿en qué hotel? En tal hotel. Y yo le dije, ¿a cuánto es que te ganas? Y me dijo $40,000. Yo le dije, ok, nos vemos a las 8. Pero acuérdate que la plata se nota, ¿no? Es lo mismo en este negocio, señores. El pin se nota. El pin se nota. Necesitamos pines que se noten. Necesitamos líderes que se noten. Imagínense líderes pensando en generar paz y armonía. Imagínense líderes pensando en traer y enamorar a miles de personas en cada país. Imagínense líderes pensando en atraer líderes potentes que ya estén más preparados para llegar a diamante mientras respetamos el proceso de los demás. ¿Me entiende? Imagínense líderes construyendo un negocio basado en principios educativos, basado en crear buenas atmósferas, basados en ver problemas como oportunidades, basados en crecer juntos. Imagínense un Amway así, de manera que los pines se notan, señores, y yo creo en la rapidez en el negocio, por supuesto, pero para los que estén preparados. Para los que estén preparados, para los que estén listos, para los que entiendan que esto es liderazgo, para los que entiendan que esto es liderazgo. A mí hay líderes que me llegan y me dicen, yo entré, me voy a calificar este año a diamante. Yo le digo, el problema es que eso se te va a notar. Y yo no los puedo frenar. Yo digo, el problema es que eso se te va a notar, ¿o no? Eso se nota, como el amigo mío ese. Eso se nota, señores, eso se nota porque el liderazgo es que tú sigas. El liderazgo es que tú puedas seguir y seguir y seguir y duplicarte. Y que puedas duplicarte en otros, que los otros también puedan llegar donde tú llegas. O sea que es un poquito enredado el lenguaje, es un reto, es fascinante y es muy importante entenderlo para que te enfoques en eso. Pregúntate, ¿cuántos paquetes muevo en el grupo? ¿Cuántos he enamorado a pegarlos en el programa educativo? En esa pata que califiqué, ¿cuántos hay pegados en el programa educativo? No, que 4 gatos. Sal corriendo a trabajar en eso. Y enamora gente, harta gente pegada en ese programa educativo para que nunca tengas problemas de cierres, para que la gente cierre por encima de los 10,000, para que la gente se pelee por cerrar, para que la gente se pelee por calificarse, señores. Es más sencillo de lo que creen ustedes, pero si se entiende que necesitamos que los demás se eduquen y que esto no es un negocio común y corriente. Una de las grandes equivocaciones es creer que el éxito de allá afuera nos sirve para hacer esto. Una de las grandes equivocaciones es creer que el modelo empresarial de afuera nos sirve para traerlo aquí, señores. Y ahí es donde nos estrellamos inmediatamente porque nos damos... Ningún empresario allá afuera tiene una empresa con gente pegada a libros, a CDs, a seminarios y a convenciones. Ninguno. Nosotros sí. Por eso tenemos un resultado diferente. Por eso tenemos un resultado diferente y por eso Amway es diferente y por eso a veces no es fácil entenderlo. Me alegra mucho que estén aquí. Gracias por toda la paciencia y el amor y gracias por toda la celebración que han tenido y por haber venido a esta cumbre de diamantes y pues esperamos verlos pronto en Orlando. A muchos de ustedes como diamantes, para yo ayudar a celebrar allí. Y yo sé que muchos están listos para hacerlo. Muchos de ustedes están listos para hacerlo y queremos que eso ocurra, ¿vale? Queremos que eso ocurra, que tengamos líderes increíbles en los cuales nos apalanquemos para ser más grandes. Gracias a todos.